Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la audiencia semifinal 2 de la cuarta edición de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje. De parte del comité organizador queremos agradecer a Antonio Quintero, Elena Mundaray, Geraldine Pinto, Eugenio Hernández Bretón, Claudia Madrid Martínez y Fernando Sanquírico por su valioso aporte para la redacción y revisión del caso SIDMA 2023. A su vez, debemos agradecer a nuestros patrocinantes de esta edición, quienes son Victum Legal, Tinoco Travieso Planchar y Núñez, Baker McKenzie, IFISA, Exa Legal y Villalba Morales Rueda Hermosilla de Santolo y Asociados. Por otro lado, no podemos dejar de remarcar la importancia del apoyo institucional con el que contamos en esta edición, como es BENAMCHAM, Alianza Social de BENAMCHAM, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Arbitraje, Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, CIERC, Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, Centro Venezolano Americano, Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, Instituto Peruano del Arbitraje y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica. Por último, tenemos que agradecer a los árbitros, participantes y coaches, sin los que esta competencia no sería posible. En función de eso, paso a pronunciarme con respecto a los roles. En función de que el equipo 11 obtuvo una mayor calificación, como ustedes pudieron ver en la tabla remitida el día de ayer por el comité organizador, el equipo 11 tiene la potestad de escoger el rol que quiere desempeñar en esta audiencia, por lo que presentaré a los árbitros y las reglas de la audiencia, y a su vez, y una vez finalice, ustedes deberán indicarme el rol que quieren desempeñar. Asimismo, el equipo 10 desempeñará el rol que no haya sido escogido por el equipo 11. Los árbitros que conforman el panel arbitral del día de hoy son Nayibe Chacón, María Alejandra Ruiz y Vladimir Villalba. Nayibe Chacón es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Mercantil de esta misma casa de estudios y es doctora en Ciencias, mención Derecho y profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. La doctora María Alejandra Ruiz es abogada magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Club Español del Arbitraje de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y directora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. Además, es tesista de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela y además es profesora de Derecho Procesal en la Universidad Ponte Ávila. Por último, el doctor Villalba es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad. A su vez, es egresado del programa de gerencia para abogados del Instituto de Estudios Avanzados de Administración y cuenta con un LLM de la Universidad de Tulane. De acuerdo al reglamento de SIDMA, a continuación les recordamos que cada equipo podrá intervenir en totalidad de 3 oportunidades y deberán presentarse con su nombre y su apellido en cada intervención que realicen, omitiendo la universidad a la que representan y resaltando el número del equipo que se le fue asignado por el comité organizador en su momento. Para la presentación de sus alegatos iniciales, ustedes tendrán 15 minutos, tanto para la parte demandante como para la parte demandada. Para el derecho a réplica y dúplica, respectivamente, cada parte tendrá 5 minutos. Y posteriormente, habiendo culminado el derecho a dúplica de la parte demandada, iniciará entonces la ronda de preguntas que el tribunal arbitral considere que deba formularles a ustedes. Asimismo, les recordamos que no serán aceptadas preguntas entre los equipos, solo podrán intervenir 2 miembros del equipo por fase de la audiencia, es decir, 2 personas para presentar los alegatos iniciales, 2 por réplica y dúplica y 2 por preguntas. En caso de que deseen tener una presentación de PowerPoint o cualquier tipo de material de apoyo durante la exposición de sus argumentos, es necesario que soliciten formalmente permiso ante el tribunal arbitral. Y al momento de intervenir, siempre deben encender sus cámaras y deben ver su cara los árbitros. En función de que ya he finalizado con las reglas de la audiencia, por favor le pido al equipo 11 que se pronuncie con respecto al rol que quiere desempeñar en la audiencia del día de hoy. Por favor, equipo 11. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero que me escuchen. Te escuchamos con un poquito de eco, Raúl. Si me entienden, voy a decir qué va a hacer y voy a acomodar el tema de eco rápidamente. Preferimos representar a la parte demandada. Demandada. Sí, se entendió. Gracias. Así las cosas, al equipo 10 le toca el rol de la parte demandante. En función de eso, equipo 10 inician sus 15 minutos para desempeñarse como parte demandante. Comienzan a correr a partir de este momento.
Buenas tardes. En primer lugar, queremos solicitarle al Tribunal Arbitral que nos permita presentar unas diapositivas. Concedido. Adelante. ¿La pueden ver? Bueno, ¿La todavía pueden no. visualizar? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, yo la puedo ver. Ok, perfecto. Mi nombre es Leisbeth Berríos y junto a mi compañero Jonaiker Oropesa conformamos el equipo número 10 en representación de Estefanía Fernández. En este proceso nos centraremos en demostrar de manera contundente que la teoría que sostiene la parte demandada es débil, inconsistente y sobre todo que es distante de la realidad jurídica y contractual entre las partes de este arbitraje. A través de una exposición de motivo clara y ordenada, demostraremos que, en primer lugar, este tribunal tiene jurisdicción para conocer este caso y resolverlo, que debe declararse la extensión de la cláusula arbitral a la empresa Tony Entertainment. Igualmente, que hubo incumplimientos contractuales por parte de las productoras, que solicitamos la medida cautelar de embargo preventivo en contra de Tony Entertainment y que nos pronunciaremos en cuanto a la recusación del secretario del Tribunal Arbitral. En primer lugar, debemos decir que este tribunal arbitral tiene jurisdicción para resolver este caso, y esto se debe a la cláusula 19ª del contrato, el cual suscribieron las partes, en el cual ellos determinaron que cualquier controversia que guardara relación directa o indirecta con el contrato sería resuelta mediante arbitraje de derecho. Además, de conformidad con el artículo 13.3 del reglamento SEPCA, este tribunal arbitral mantendrá su jurisdicción incluso por causa de pretendida nulidad o inexistente del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje. Por eso solicitamos a este tribunal que se declare competente para resolver este caso. En cuanto a la solicitud de la extensión de la cláusula arbitral a la empresa Tony Entertainment, debemos decir que es innegable la participación de Tony Entertainment en cuanto a la ejecución del contrato. Y como en primer lugar, para sustentar este argumento, podemos notar el hecho de la alianza comercial estratégica que existe en las productoras y los beneficios que obtuvo la empresa Tony Entertainment por el estreno de la película en la plataforma Tony Plus. Además, que esta plataforma, Tony Plus, es una plataforma propiedad de la empresa Tony Entertainment. Y con el estreno de la película, esta plataforma recibió más de 1 millón de nuevos suscriptores. Por lo tanto, esta empresa obtuvo ganancias económicas directas derivadas del estreno de la película. Además, ambas productoras invirtieron en la película 260 millones de dólares y el material publicitario con el que se comercializó la película contenía el logo de Tony. Por lo tanto, es innegable la participación de Tony Entertainment en la ejecución del contrato. Y por estas razones solicitamos a este tribunal arbitral que, de conformidad con el artículo 14.6, declare la extensión de la cláusula arbitral a Tony Entertainment para este arbitraje. En cuanto a la sede del arbitraje, debemos decir que las partes eligieron que este arbitraje sería deslocalizado. Y esto implica la irrelevancia de la sede en este arbitraje. Además, el principio de neutralidad se encuentra estrictamente ligado a la teoría de la deslocalización, el cual permite establecer una sede del arbitraje que no tenga ninguna conexión con las partes involucradas. Por estas razones y por razones de conveniencia, que son en primer lugar el domicilio de las empresas demandadas y también el lugar donde se ejecutaría la medida cautelar que estamos solicitando, solicitamos al este tribunal arbitral que declare como sede artificial el estado de California. Ahora bien, mi compañero Yoneker Oropesa dará contestación al fondo de esta demanda. Buenas tardes. Con respecto al fondo de la controversia, trataremos los siguientes puntos. En primer lugar, el derecho aplicable al fondo de la controversia.
Asimismo, estaremos conversando un poco sobre la solicitud de revisión de las cláusulas séptima y novena de este contrato por ser considerada abusiva, por cuanto otorgan una ventaja exceptiva a las productoras. Asimismo, estaremos conversando sobre la improcedencia de la excepción de fuerza mayor interpuesta por la parte demandada y finalmente estaremos hablando acerca del incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato. Es importante destacar, con respecto al derecho aplicable al fondo de la controversia, lo señalado en la cláusula 19ª de este contrato, en el cual establece claramente que las partes someten sus controversias a arbitraje de derecho y que además se resolverían de conformidad con los principios generales del derecho. Esta representación considera que los principios PUNIDROT 2016 es el sistema normativo que refleja de manera fiel los principios generales del derecho en el ámbito comercial y mercantil. En primer lugar, porque respalda la voluntad de las partes al suscribir que fuese un arbitraje deslocalizado, es decir, que no existiese una intervención de un sistema normativo estatal. Y en segundo lugar, son reglas claras, concisas, precisas, adecuadas para resolver controversias de carácter comercial o mercantil en el ámbito internacional. Es importante destacar que en el preámbulo de los principios PUNIDROT se establece claramente que cuando en los contratos mercantiles internacionales se utilicen elementos o términos como principios generales del derecho o lex mercatoria, se pueden aplicar entonces estos principios. Y así también ha concordado la jurisprudencia arbitral reciente, en el cual han manifestado que los principios PUNIDROT son el sistema normativo perfecto y adecuado para resolver este tipo de controversias, por lo cual solicitamos a este tribunal que resuelva la controversia de conformidad con este sistema normativo. John Iker. Bueno, ¿me oyes, John Iker? Ok. ¿Me Es escuchan? Vladimir Villalba. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor árbitro. ¿Cómo estás? Mira, una pregunta. Bueno, como tú sabes, podemos interrumpir en un momento dado para hacer alguna aclaratoria o preguntar algo sobre la marcha, ¿correcto? Ok. Perfecto. Haciendo ejercicio de esa facultad. Establece que de una manera definitiva es la normativa aplicable. ¿En qué te basas para excluir otras normativas que también pudieran ser aplicables como principios generales del derecho, como por ejemplo la Convención de Viena de 1980, etcétera? Hay otros textos normativos que pueden ser aplicados en este caso. ¿Cuál es la razón por la cual tú los excluyes y te determinas de manera tan precisa que son los principios UNIDROIT los aplicables? Muchísimas gracias por la pregunta, señor árbitro. En primer lugar, debemos destacar que las partes suscriben en la cláusula arbitral que este procedimiento sería deslocalizado. Y uno de los elementos fundamentales de la teoría de la deslocalización es la neutralidad, es decir, la no intervención por parte del Estado en el procedimiento arbitral, así como la anacionalidad, tanto del procedimiento como del laudo arbitral. Por lo tanto, las convenciones internacionales celebrados y suscritos por los estados serían sistemas normativos estatales y supraestatales, lo cual en cierta manera no respaldan la voluntad de las partes al suscribir un arbitraje deslocalizado. E igualmente es importante destacar lo señalado en la jurisprudencia arbitral reciente, como fue el caso, por ejemplo, Tren del Desierto, así como el caso Gotha-Berken, celebrado en la Cámara de Comercio Internacional de la Ciudad de París, en el cual se sometió a una controversia de carácter mercantil y además habían solicitado que este proceso fuese deslocalizado. Este tribunal arbitral concluye perfectamente que los principios PUNIDROT son el sistema normativo que refleja entonces de manera fiel este conjunto de reglas concisas, precisas, que pueden resolver controversias mercantiles, sobre todo porque recogen los principios generales comunes a todos los estados en el ámbito comercial e internacional. Asimismo, porque respalda una vez más la voluntad de las partes. Entonces, con base en el hecho de que las partes han suscrito un arbitraje deslocalizado, es decir, anacional, es decir, en el cual no haya una intervención por parte de los estados ni de sus sistemas normativos, y con base en la jurisprudencia arbitral reciente, es en el cual concluimos esta representación que los PUNIDROT son el sistema normativo que puede resolver esta controversia. Ok, muy bien. Quisiera complementar un poco la respuesta de mi compañero, si me lo permite, señor árbitro.
Sí, adelante. Sí, con respecto a la Convención de Viena que usted mencionó, es necesario decir que esta no podría ser aplicado como el derecho al fondo de esta controversia, porque esto es en materia de compraventa de mercaderías. Es una rama del derecho sustantiva totalmente distinta a la que estamos viendo en este caso. Aquí no hay compraventa de mercaderías. Muy bien. Continuando con el fondo de la controversia, en este momento hablaremos entonces acerca de la solicitud por parte de esta representación sobre la revisión y adaptación de las cláusulas séptima y novena de este contrato, por cuanto generan desproporción y ventaja excesiva a las productoras de manera específica. Es importante destacar que estos principios otorgan de manera exclusiva la potestad de determinar ciertos elementos que son claves, fundamentales para la remuneración y los intereses no solo de Estefanía Fernández, sino también de los actores y actrices que participan en estos proyectos cinematográficos. Entre estos elementos fundamentales está la programación, las plataformas en donde se estrenarían estas películas, así como su plan de estreno en cuanto a tiempo y salas de cine o determinación de números de butaca. Ahora bien, es importante destacar en el contexto en el cual estamos. Estamos atravesando una pandemia de Cordyceps en el cual ha generado efectos muy graves en el mercado cinematográfico y que de alguna manera ha alterado las condiciones sustanciales de este contrato, afectando de forma directa, en este caso, la remuneración de Estefanía Fernández, que tenía unas expectativas en cuanto a la recaudación que se obtienen menos de esto. Y además, las productoras pasan su negligencia en cuanto a las decisiones tomadas en el plan de programación y de estreno de la película con base en la existencia de la cláusula séptima y novena, ignorando claramente la situación actual, la cual atraviesa el mercado cinematográfico y además ignorando las peticiones y reclamos que ha hecho Estefanía Fernández de manera reiterada a las productoras. Es importante destacar que de conformidad con el artículo 4.1.3 de los principios PUNIDROT, el tribunal arbitral tiene la posibilidad de revisar el contenido de las cláusulas que conforman un contrato y además determinar si efectivamente existe desproporción y ventaja excesiva y adaptarla a los criterios comerciales con base en la lealtad negocial y de buena fe reconocido en el ámbito mercado internacional. Por lo cual solicitamos a este tribunal que revise las cláusulas séptima y novena de conformidad con el artículo 4.1.3 y las adapte de conformidad con el criterio comercial internacional, trayendo así en esta relación contractual sometido en esta controversia equilibrio contractual y lealtad negocial. Asimismo, conversaremos ahora con respecto a la excepción de fuerza mayor que pretende ser un elemento de encubrimiento utilizado por las productoras para encubrir su negligencia en las decisiones tomadas con respecto a los planes de estreno y de programación que afectaron de forma directa no solo la recaudación de esta película, sino además las obligaciones contractuales dinerarias a favor de Estefanía Fernández, así como de los demás actores y actrices. Es importante destacar lo establecido en los principios PUNIDROT en su artículo 7.1.7. Deben concurrir dos elementos clave para que pueda proceder la excepción de fuerza mayor. La primera de ellas es la falta de control de las partes sobre la causa o el hecho que genera la fuerza mayor. Es importante y no se puede ignorar que tanto Estefanía Fernández como las productoras no tendrían ningún control sobre la existencia o el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, con respecto al segundo elemento que debe concurrir en conjunto con la falta de control es la falta de previsibilidad en el momento de la celebración del contrato de los efectos o consecuencias que generaría este hecho o causa que genera la fuerza mayor. Ahora bien, este contrato en particular fue celebrado, negociado y ejecutado durante la pandemia del COVID, así como las productoras ya estaban conscientes de los efectos y consecuencias que generaría esta novedosa enfermedad sobre el mercado cinematográfico, así como la ejecución de este contrato. Ahora bien,
Como no concurre el elemento de la falta de previsibilidad, ya que las productoras estaban al tanto de la existencia y el desarrollo de esta novedosa enfermedad, es por lo cual solicitamos a este tribunal se declare improcedente la excepción de fuerza mayor, ya que las productoras pretenden utilizarlo como un elemento de encubrimiento para huir del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, excusándose en la pandemia del COVID. Ahora bien, con respecto al fondo de la controversia, en primer lugar, es importante destacar que en este contrato ha ocurrido un cumplimiento defectuoso. Es cierto que las productoras pagaron a Estefanía Fernández lo correspondiente al 10% de la recaudación bruta. Sin embargo, no concuerda lo pactado entre Estefanía Fernández y las productoras y lo que cumplieron las productoras, lo cual genera un cumplimiento imperfecto que de conformidad con los principios PUNIDROT son reconocidos o equivale a un incumplimiento general del contrato, por cuanto no existe identidad entre las expectativas legítimas y lo negociado por las partes en el contrato y lo cumplido por o lo pagado por las productoras. Por lo tanto, hablaremos en este caso de las obligaciones sobre las cuales las productoras no cumplieron con respecto a este contrato. En primer lugar, con respecto al 10% de la recaudación bruta, Estefanía Fernández obtiene el pago del 10 millones de dólares correspondiente a los 110 millones de dólares recaudados por las productoras en el estreno de la película, quedando adeudado un restante con respecto a este monto. Pero además, las productoras cometen un gran error, tomando una decisión muy mala que afecta de forma directa la remuneración de Estefanía Fernández, y es haber estrenado la película tanto en salas de cine como en la plataforma de streaming Tony Plus. Estefanía Fernández en ningún momento obtiene un monto de lo recaudado de la película en dicha plataforma de streaming Tony Plus, cuando se han suscrito a esta plataforma gracias al estreno de esta película más de 3 millones de personas, y además se recauda más de 3 millones de dólares. Asimismo, Estefanía Fernández no obtiene el pago del 5% del salario por cada sesión en donde se ejercen derechos morales e intelectuales cedidos en la cláusula octava. Es importante Disculpen, destacar les este quedan 2 elemento. minutos para su presentación. Perfecto. Igualmente, solicitamos que este tribunal declare procedente una indemnización por daños y perjuicios de conformidad con la falta de notificación, y asimismo solicitamos que este tribunal declare sobre todos los conceptos adeudados intereses moratorios y se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales derivadas de este procedimiento. Bien, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares presentadas por nuestra representación, debemos decir que la situación financiera de las productoras se ha visto afectada a lo largo de la pandemia, y esto se ha demostrado a lo largo de los diversos incumplimientos que hemos narrado a lo largo de esta audiencia. Por lo tanto, se cumple el fumus juris y el pericum in mora para solicitar la presente medida cautelar, ya que las productoras incumplieron con todas las obligaciones contractuales, específicamente con el pago del 5% del salario y del 10% producto de la recaudación estreno de la película. Además, debemos decir que en este caso hay un riesgo inminente de que Estefanía no pueda recuperar los pagos adeudados. Por eso solicitamos a este tribunal arbitral que, de conformidad con el artículo 38 del reglamento SEDCA, declare el embargo preventivo sobre un bien inmueble valorado en 60 millones de dólares, propiedad de Tony Entertainment, y además que declare el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de Choi y Tony, así como de cualquier bien mueble que señale este tribunal. En cuanto a la solicitud de remoción del secretario de este tribunal arbitral, debemos decir que después de la designación del señor Ocasio como secretario del tribunal arbitral, la parte demandada solicitó extemporáneamente la recusación para este cargo a través de, por medio de una publicación publicada en una revista de farándula en octubre de 2023. Debemos decir que como este reportaje que señalaba la relación, supuesta relación amorosa entre la asistente personal de Estefanía y el señor Ocasio, debemos decir que al ser una revista de farándula, esta no siempre busca la verdad. Además, esta representación considera que tal designación no afecta la
imparcialidad e independencia en este arbitraje, ya que el secretario no cumple funciones decisorias ni valorativas sobre este caso, sino simplemente administrativas de conformidad con los artículos 27.1 y 27.2 del reglamento CEDCA. De todas maneras, solicitamos a este tribunal arbitral que juzgue a su debido saber y entender respecto a esta designación. Y en último lugar, debemos decir que acabamos de narrar una historia que desde la perspectiva del derecho aplicable muestra una historia de violaciones contractuales, también de una deliberada mala gestión del contrato, de afectación a principios inherentes a la contratación comercial internacional de la buena fe y lealtad negocial. Entonces, en un caso como este, debe solicitarse teniendo en cuenta la verdad y la justicia. Por estas razones, solicitamos a este tribunal que se declare competente para resolver esta controversia, que reconozca el incumplimiento del contrato por parte de las productoras, que condene a las productoras al pago de daños y perjuicios, que ordene a las productoras el pago de intereses moratorios, que declare la nulidad de las cláusulas séptima y novena del contrato, que reconozca la solicitud de medidas cautelares presentadas por esta representación, que declare finalmente a las productoras que sean condenadas al pago de costas procesales por el proceso de arbitraje y que decrete la medida de embargo preventivo solicitadas por esta representación. Muchísimas gracias, parte demandante. Inician entonces los 15 minutos principales para los argumentos de la parte demandada. En aras de mantener la igualdad, nosotros vamos a contarles 18 minutos precisamente por el hecho de que fue el mismo tiempo que se tomó la parte demandante. Adelante, parte demandada. Buenas tardes a todos. Quisiera consultar con ustedes que en efecto se haya solventado el problema eléctrico. Sí, te escuchamos mucho mejor, Raúl. Excelente, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Raúl Ruiz y acudo a este tribunal arbitral para representar los intereses de Shoei Animations y Toei Entertainment Limited en conjunto con mi co-representante, Aranza Jurado, y por supuesto representando también al equipo número 11. Antes de empezar, me gustaría solicitar el permiso ante este tribunal arbitral para proyectar unas láminas expositivas. Concedido, adelante. Me gustaría que me indicaran si pueden ver estas láminas. Ya podemos verlas. Excelente. Una vez más, les saludo el día de hoy a todas las personas que conforman el tribunal arbitral y a la representación de la parte demandante. El día de hoy acudimos acá para defender los intereses de nuestras representadas. Intereses que siempre han estado presentes en el contexto de una relación contractual justa y delimitada por la libertad de las partes y la autonomía y la voluntad de las partes que ejercieron al contratar. Por ello, queremos establecer el orden de nuestras apreciaciones y el orden de nuestros argumentos. En primer lugar, vamos a exponer los hechos o vamos a realizar apreciaciones sobre los hechos que comentaron o que merecen una apreciación especial. Ahora bien, luego de eso vamos a exponer nuestros argumentos sobre la jurisdicción de este tribunal arbitral. En tercer lugar, vamos a exponer nuestros argumentos en relación con el fondo de la controversia. En cuarto lugar, haremos nuestras apreciaciones sobre la medida cautelar. En quinto, realizaremos nuestras consideraciones en relación con la posición del secretario del tribunal arbitral. Y en sexto lugar, expondremos nuestro peritorio. Sobre los hechos, es importante destacar las siguientes precisiones. Este tribunal arbitral no debe entender que no existe imprevisibilidad, que en la situación de pandemia por el hongo Cordyceps fue una situación que fue completamente imprevisible para nuestras representadas. La razón de ello la vamos a encontrar en cómo se desarrollan los hechos. En el 2019 empieza la pandemia y se decreta oficialmente la pandemia. Luego, en el 2022, se levantan las medidas por la pandemia y tan solo unos meses después de que se levantan las medidas por la primera ola de la pandemia, vuelven a imponerse medidas restrictivas en virtud de la pandemia. Esto lo que quiere decir es que se trata de una situación sumamente errática que, como expondremos más adelante y como fundamentaremos, justifica la procedencia del argumento de causa mayor y de fuerza mayor que ha alegado nuestra representación.
En el mismo sentido, es importante que este tribunal arbitral comprenda que la personalidad jurídica de Tony Plus es completamente distinta a la personalidad jurídica de Tony Entertainment Co. La razón de esto se encuentra en el documento de respuestas aclaratorias a las preguntas que realizaron las partes. Específicamente, en el párrafo o la respuesta aclaratoria número 32, se expresa que Tony Plus es una empresa propiedad de Tony Entertainment. Esto es sumamente importante, porque esto define que en definitiva Tony Plus tiene una personalidad jurídica distinta a Tony Entertainment. Ahora bien, queremos expresar lo siguiente en relación con la jurisdicción del tribunal arbitral. Nosotros queremos convenir en que esta cláusula es completamente válida. Nosotros no tenemos ninguna objeción que presentar respecto de la validez de la cláusula que sustenta la competencia de este tribunal para conocer de la controversia. En segundo lugar, queremos reiterar que el derecho aplicable al fondo de la controversia son los principios UNIDROIT. Pero, al contrario de lo que expuso la parte demandante, nosotros queremos destacar lo siguiente. La razón por la que en los principios UNIDROIT son derecho aplicable en este caso es porque no existe alguna prueba que permita aplicar otro derecho. No existe alguna otra referencia. Los principios UNIDROIT son claros. En el párrafo tercero del preámbulo del instrumento jurídico que se aplica al fondo de este caso, se establece claramente que se podrá aplicar este derecho cuando las partes prefieran disponerlo con la expresión los principios generales del derecho. Con efecto se desprende de la cláusula arbitral que sustenta esta arbitraje. Esa es la verdadera razón por la cual los principios UNIDROIT son derecho aplicable al fondo de la controversia. Finalmente, queremos convenir en que Tony Entertainment Co. se encuentra vinculado al presente procedimiento arbitral. De los actos propios de nuestra representada se desprende su vinculación. No tenemos ninguna objeción y no queremos negar la vinculación de Tony Entertainment Co. al presente procedimiento arbitral. Sin embargo, sí queremos resaltar y recalcar que al ser Tony Plus una empresa con una personalidad jurídica distinta, ella no se encuentra en este procedimiento arbitral y tampoco se encuentra vinculada por las decisiones tomadas en el mismo. De manera que la pretensión de la parte demandante de incluir los costos de Tony Plus como una base, un fundamento de su pretensión, es completamente infundada, pues para ello tendrían que haber probado que en efecto Tony Plus se encuentra vinculado al presente procedimiento arbitral mediante una extensión de la cláusula arbitral. Pero Tony Plus en ningún momento manifestó su interés de suscribir la cláusula arbitral sobre la cual se sustenta la competencia de este tribunal y muchísimo menos se encuentra relacionada con el procedimiento que llevamos ahora mismo. Con eso aclarado, queremos pasar a exponer el fondo de la controversia. En virtud de que el derecho aplicable al caso son los principios UNIDROIT y nosotros hemos alegado como pretensión principal la exoneración de responsabilidad en virtud de fuerza mayor de conformidad con el artículo 7.1.7 del derecho aplicable al caso, es importante establecer cómo funciona nuestro argumento. Pero antes de pasar a exponer por qué procede a la fuerza mayor, queremos exponer ante este tribunal arbitral que existe, de conformidad con el contrato objeto de la controversia, una exoneración de responsabilidad y una cesión de derechos intelectuales que exonera de responsabilidad a nuestra representada. En ese sentido, la cesión de derechos prevista en la cláusula 6, 7, 8 es hecha sobre la base de una contraprestación justa. Las partes acordaron ceder los derechos intelectuales y adquirir los derechos intelectuales respectivamente, de conformidad con la cláusula 6, 7 y 8 del contrato. Estefanía cedió sus derechos a nuestra representada y recibió una justa contraprestación por esa cesión. No existe un mundo en el cual esto no se aplique, pues la práctica comercial en la industria cinematográfica es ceder derechos intelectuales. De la misma forma, el argumento de la parte demandante es baladí, pues de lo contrario, si este tribunal arbitral decide dar fuerza al argumento de que la cláusula es abusiva, tendría que considerar que entonces todo el reparto de la película está en una posición de exigir que en vista de que la cláusula permite la publicación en los términos que las productoras decidan, se trata de una cláusula abusiva. Y todo lo contrario, no se trata de una cláusula abusiva, se trata de la práctica comercial que se sigue en la industria cinematográfica, se trata de las condiciones a las que accedió Estefanía Fernández en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, de conformidad con el derecho aplicable al caso, siguiendo la libertad contractual que le asiste. Por tanto, no se trata de una cláusula abusiva y nuestra representada se encuentra exonerada de responsabilidad civil por la cesión de derechos y la liberación de compromisos previstas subsiguientemente en la cláusula 9 del contrato objeto de la controversia.
Pues, en definitiva, Bachiller. en el contrato objeto de la controversia, diga usted. Doctor Villalba, no lo estamos oyendo. Se silenció. ¿Ya me pueden oír? Ahora sí. Adelante. Ahora sí. Ok, al grupo número equipo 11. Dice que la práctica comercial es que existan estas cláusulas de cesión en esos términos. ¿En qué fundamenta esa aseveración? Muchas gracias por su pregunta, doctor Villalba. Nosotros fundamentamos esta aseveración en los distintos reportes que ha sacado la Cinematográfica América y reportaron que en definitiva es una práctica contractual común ceder derechos intelectuales y exonerar de responsabilidad a las productoras. Pues es lógico, por la logística del negocio y la naturaleza del negocio, que las productoras sean las que decidan y detenten el poder de decisión sobre la reproducción y publicación de la película. Ok, muy bien. Siguiendo con nuestra argumentación, subsiguientemente, en el contrato objeto de la controversia se establece una cláusula de exoneración de responsabilidad. Esa cláusula de exoneración de responsabilidad civil se encuentra ubicada en la cláusula 9 del contrato y se establece algún tipo de compromisos con respecto a la periodicidad, emisión o condiciones de reproducción de la película. Por lo que, en definitiva, contractualmente, nuestra representada se encuentra exenta de responsabilidad civil y de eso no nos cabe ninguna duda. Oportunamente, cuando ejerzamos nuestro derecho a réplica, ahondaremos en la improcedencia de los argumentos de la parte demandante. En el mismo sentido, en el supuesto negado que este tribunal arbitral no considere procedentes nuestros argumentos sobre la exoneración de responsabilidad civil de conformidad con el contrato objeto de la controversia, es importante alegar que aquí opera una fuerza mayor que exonera de responsabilidad civil a nuestra representada. En primer lugar, como habíamos aclarado al principio de nuestra exposición, la pandemia se produjo en dos momentos. La pandemia se produjo en un primer momento durante el año 2019, 2020, 2021 y parte del 2022. Luego, en marzo, se levantaron las medidas de conformidad con las respuestas aclaratorias. Luego, es en mayo que vuelven las medidas restrictivas por la segunda pandemia. Nuestra representada no es un profesional de la salud, no posee experticia médica suficiente para determinar previsiblemente y dentro de un margen de razonabilidad que en definitiva la pandemia va a volver a ocurrir. Nuestra representada vio una oportunidad cuando se levantaron las medidas y empezó a planificar la reproducción de la película. Es así que se produce la publicación de la película, pero es importante tener en cuenta que la publicación de la película ocurre ante una segunda pandemia o un segundo momento de la pandemia completamente sobrevenido, lo cual en definitiva explica que esto se trata de una fuerza mayor imprevisible para nuestra representada. En el mismo sentido, nuestra representada no puede hacer nada contra una pandemia y tampoco contra las medidas restrictivas que impongan los gobiernos nacionales. De manera que esta es una medida irresistible. Y finalmente queremos alegar que se escapa del control de las partes. Ni Estefanía Fernández, ni Shoei Animations, ni Tony Entertainment Co. podían haber hecho algo más o algo distinto para poder controlar los efectos de la pandemia. Sin embargo, también es importante establecer al margen de esto que la parte demandante ha ignorado que nuestra representada fue la que inició las negociaciones y notificó oportunamente para poder publicar la película en un periodo de tiempo determinado, a pesar de que estaba ejerciendo un derecho contractual que es individual, que nada más goza de ese derecho. Nuestra representada de buena fe avisó y complementó y notificó a las partes involucradas en el reparto de la película para poder publicar la película. Y así fue que se llegó a la decisión. A la decisión no se llegó sin notificar a Estefanía Fernández. Estefanía Fernández fue consciente durante todo el procedimiento de publicación. Ahora bien, opera un segundo hecho de fuerza mayor. Ese segundo hecho de fuerza mayor son las restricciones impuestas por Japón a China. Esta fuerza mayor debe ser conocida como el hecho del príncipe que afecta la conducta de nuestra representada. Y es que resulta ser que a la hora de publicar la película, Japón impuso a China restricciones de operaciones comerciales. Como bien lo advirtió y lo señaló la parte demandante, nuestra representada comparte una relación contractual de alianza comercial con Tony Entertainment Co. Shoei Animations y Tony se encuentran vinculadas por un contrato de alianza y Shoei Animations es una empresa domiciliada en Japón,
por lo cual se encuentra sometida a las regulaciones impuestas por este gobierno. De manera que, por esta relación que comparten, ni Shoei ni Tony podían haber obviado la restricción de publicación de películas en Chile, lo que en definitiva comporta la exoneración de responsabilidad en virtud de un hecho del príncipe que es imprevisible, es irresistible y se escapa del control de nuestras representadas. Con eso aclarado, le paso la palabra a mi compañera Aranza Jurado. Bien, mi nombre es Aranza Jurado y pues como ya, o mejor dicho, siguiendo el hilo argumentativo que ya mi compañero con representante Raúl Ruiz estaba mencionando con anterioridad, pasaré a aclarar algunos elementos en exceso relevantes sobre la medida cautelar. Esta, en principio, es importante destacar que se encuentra afectada por un decaimiento del objeto, lo que quiere decir que este objeto por el cual el laudo arbitral fue proferido ya no se encuentra en vigencia, porque en todo caso nuestra representada se encontraba en una potencial situación de insolvencia hace un año. No obstante, la parte demandada sencillamente ha fallado en probar que nuestras representadas se encuentran en una situación de insolvencia en la actualidad, por lo que, en definitiva, sencillamente el objeto de la medida cautelar decayó, pues después de traspasar sencillamente los obstáculos financieros y logísticos propios de la coyuntura del mundo hace un año, pues relacionado con este suceso de la pandemia por el hongo Cordyceps, ha logrado sencillamente mejorar su situación económica y en todo caso traspasar lo que en principio justificaba este objeto de la medida cautelar. En efecto, existe una afectación pues a esta presunción inicial de buen derecho que pretendía alegar la parte demandante, pues como se ha establecido, nuestras representadas actuaron de conformidad con los derechos contractuales que, pues evidentemente, y valga la redundancia, tenían de conformidad con las cláusulas contractuales del contrato en cuestión, incluso cuando sencillamente las causas mayores propias del contexto de la pandemia afectaron incluso el curso relativamente normal de la conducta que debían llevar nuestras representadas. Aún así, pues siguieron apegándose a esos derechos contractuales que tenían de conformidad con este instrumento normativo, ley entre partes. Una vez más, y en definitiva, es necesario recalcar que el objeto de la medida cautelar decayó, por lo que solicitamos pues muy amablemente a este tribunal arbitral que levante la medida cautelar y que así declare improcedente la solicitud de reafirmación de la parte demandante al respecto de este punto. Ahora, finalmente, pues para ya terminar con nuestro hilo argumentativo, nos vamos a referir a la posición del secretario en este tribunal arbitral. Es importante destacar que el señor Ocasio Benítez firmó un compromiso de imparcialidad entregado a este Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Y en ese compromiso específicamente, el señor Benítez se comprometió a, en todo caso, divulgar cualquier situación que pudiese afectar su independencia e imparcialidad. Entonces, ¿qué es importante respecto a este punto? Que primero, el señor Benítez tiene una relación con el asistente de la parte demandante. Y eso es algo, pues, que claramente, en los términos del acuerdo firmado antes mencionado, afecta sus deberes de confidencialidad e imparcialidad, manchando, pues, evidentemente su compromiso para con este tribunal arbitral en sus funciones de secretario, pues se trata de una relación pública que consta desde hace más de 9 años. Y Permiso, por tanto, le quedan 3 minutos. Gracias. Prosiguiendo, y por tanto, en definitiva, el señor Ocasio Benítez debe ser removido del cargo. Entonces, esto es así solicitado en virtud de los derechos de nuestras representadas, las productoras, pues la permanencia de este secretario simplemente podría poner sus derechos en riesgo e incluso, como también reconoce el propio reglamento del CEDCA, existe la posibilidad de que en este tribunal arbitral, bajo la presunción de cualquier sospecha o presunción de incumplimiento del deber de imparcialidad por parte del secretario, pues las partes evidentemente busquen destacar esta irregularidad para tratar de separarlo de este cargo en concreto. Entonces, pues ya para concluir, vamos a proceder con el petitorio ante este tribunal arbitral. En primer lugar, queremos convenir en que este tribunal tiene jurisdicción, que Tony Entertainment & Co. además se obligó con sus propios actos y que el derecho aplicable en efecto son los principios UNIDROIT, con la pequeña excepción que mi compañero Raúl Ruiz, correpresentante, mencionó pues anteriormente. En segundo lugar, solicitamos muy respetuosamente que este tribunal arbitral reconozca que nuestras representadas actuaron de conformidad con los derechos derivados del contrato en cuestión y que
De conformidad también con el principio de autonomía de la voluntad de las partes del contrato, en plena, pues evidentemente, situación de igualdad y justicia, Estefanía Fernández se obligó y accedió a los propios términos y condiciones descritos en las cláusulas del contrato. Por lo que, en todo caso, nuestras representadas no se encuentran en incumplimiento o conducta lesiva alguna relacionada con el objeto del contrato. En virtud de lo anterior, también es importante señalar que aún en el supuesto negado de que así no consideren los argumentos sobre los derechos contractuales de nuestras representadas, queremos solicitar, pues nuevamente, muy amablemente y respetuosamente, a este tribunal arbitral que declare improcedente la pretensión de la parte demandada por el pago, sobre el pago, disculpen, por resarcimiento de 60 millones de dólares, pues la causa mayor sencillamente fue lo que afectó en general las conductas de nuestras representadas. Gracias. Bien, para ya finalmente concluir, queremos solicitar además que este tribunal arbitral declare improcedente la pretensión de incluir los montos recaudados a través de Tony Plus dentro del 10% de la recaudación bruta pagadera a Estefanía Fernández. Y, por último, pues, nos gustaría solicitar a este tribunal arbitral que declare la improcedencia y levante la medida cautelar por decaimiento del objeto, así como que remueva al señor Ocasio Benítez como secretario de este tribunal arbitral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, parte demandada. Inician entonces los 5 minutos de derecho a réplica de la parte demandante. Adelante, equipo 10. Muchísimas gracias. En primer lugar, es importante destacar que la parte demandada ha obviado los dos requisitos que son fundamentales de conformidad con los principios PUNIDROIT en su artículo 7.1.7 para que pueda proceder la excepción de fuerza mayor. En primer lugar, es la falta de control de ambas partes con respecto a la causa o el hecho que genera fuerza mayor, y en segundo lugar, es la falta de previsibilidad de los efectos o consecuencias que esa causa o este hecho pueda generar sobre la ejecución del contrato. Ahora bien, la parte demandada pretende alegar que efectivamente, aunque este contrato se ejecutó en plena pandemia, existieron otros hechos, como fue el caso de las sanciones de Japón sobre China o el caso de la segunda ola del COVID. Sin embargo, es importante destacar que las productoras ya estaban al tanto tanto de los efectos, consecuencias de los rebrotes, así como de las medidas de cuarentena tomados por la Organización Mundial de la Salubridad en el momento en que se negocia, se celebra y se ejecuta este contrato. Además, existía un plan original de estreno y de programación que de alguna manera no afectarían los intereses de Estefanía Fernández ni de ninguno de los actores o actrices. Sin embargo, ellos, en vista supuestamente de la desesperación que sentían por la situación en la que se encontraba el mercado cinematográfico, es en la cual toman decisiones negligentes con respecto al estreno de la película. Es importante destacar que una de las decisiones que conlleva en el mercado cinematográfico al fracaso de cualquier proyecto cinematográfico durante la pandemia fue la simultaneidad de la película tanto en salas de cine como en plataformas de streaming. Y esto fue lo que exactamente ocurrió en este contexto, en el cual solamente salieron afectados tanto Estefanía Fernández como los otros actores o actrices, mientras que las productoras se enriquecieron de manera extrema con el estreno de la película en la plataforma de streaming Tony Plus. Por lo cual, aunque las productoras pretenden negar de que efectivamente ellas no estaban previstas de los efectos o consecuencias que esta pandemia generaría, es importante destacar que esto es una completa falacia, debido a que las productoras estaban al tanto de esto. Es tanto así que Estefanía Fernández de manera reiterada hace comunicados y peticiones que fueron ignorados tanto por Choi y Tony, ya que ellos pretendían únicamente enriquecerse, y en este caso lo hicieron mediante el estreno de la película en Tony Plus. Por lo cual, una vez más, solicitamos a este tribunal se declare improcedente la excepción de fuerza mayor. Además, es importante destacar el contenido de la cláusula 9 de este contrato. Esta representación una vez más ratifica que esto es una cláusula claramente abusiva y que genera desproporción y ventaja excesiva a las productoras. La jurisprudencia arbitral reciente, sobre todo en el caso Gotaberke y en el caso Llano versus Yemen, han destacado claramente que una cláusula en el cual reduce el grado de culpabilidad que puedan tener una de las partes con respecto a decisiones negligentes o
prácticamente se convierte en un eximente de responsabilidad, sobre todo en la inejecución o el incumplimiento de las obligaciones del contrato, es claramente una cláusula abusiva. Y si revisamos la cláusula 9 de este contrato, las productoras no asumirían ningún tipo de responsabilidad con respecto a la modificación que puedan tener, por ejemplo, los planes de estreno y programación, que fue lo que ocurrió en este caso, y de las consecuencias que esas decisiones generarían, cuyas decisiones solo afectaron de forma negativa a Estefanía Fernández, sus intereses y además a los actores y actrices que conformaron esta película Cosmic Ranger, mientras que las productoras se enriquecieron de manera extrema con el estreno de la película en Tony Plus. Por lo cual, este tribunal, de conformidad con el artículo 4.3, tiene la potestad de revisar el contenido de las cláusulas que son claramente abusivas y que los principios Punidrot consideran aquellas cláusulas abusivas, aquellas que reducen grados de responsabilidad o son eximentes de responsabilidad, y adaptarla a criterios comerciales internacionales que Le garanticen queda lealtad un negocial minuto. y buena fe. Leiber. También es importante señalar que en este caso la parte demandada ha obviado mencionar normas de derecho en la contestación de su demanda. Debemos recordarle a la demandada que este es un arbitraje de derecho, no es un arbitraje de equidad. Por lo tanto, este arbitraje no se puede basar en simples opiniones, sino en normas jurídicas para llegar a la verdadera justicia. Además, debemos decir que la parte demandada ha obviado en todo momento la solicitud de extensión de la cláusula arbitral a la empresa Tony Entertainment. Sería injusto, por todas las razones, que permitir que Tony, por una parte, disfrute de los beneficios directos del contrato y que simultáneamente evite sus cargas. Esto implicaría consagrar una inequidad y contravenir los propósitos de este arbitraje. Entiendo que finalizó su exposición. Sí, muchísimas gracias. Sí, Inician muchísimas los gracias. 5 minutos de derecho dúplica para la parte demandada. Adelante, parte demandada. Quiero confirmar que me escuchan bien antes de empezar. Te escuchamos. En primer lugar, esta representación desea establecer claramente ante este tribunal arbitral que nuestros argumentos de derecho se encuentran explícitamente expuestos en nuestros respectivos escritos. Sin embargo, como la parte demandante ha solicitado que fundamentemos nuestras pretensiones en derecho, vamos a fundamentarlas en derecho. En primer lugar, nosotros estamos solicitando que, de conformidad con el artículo 1.7 de los principios UNIDROIT y la libertad contractual que asiste a las partes de conformidad con el derecho aplicable, se reconozca la procedencia del contrato y la exoneración de responsabilidad a la cual que asiste a nuestra representada en virtud de los términos que aceptó Estefanía Fernández. Sin embargo, queremos establecer, antes de pasar con el fondo, una cosa importante. Nosotros, al contrario de lo que ha querido establecer la parte demandante, hemos convenido en que Tony Entertainment se encuentra vinculado a este presente procedimiento arbitral. La parte demandante ha fallado en señalar que Tony Plus podría encontrarse vinculado y no ha demostrado que Tony Plus se encuentra vinculado. Todo lo contrario, ha obviado establecer y ha obviado y ha ignorado, de hecho, al contrario de nosotros no hemos ignorado nada. Ellos han omitido voluntariamente y convenientemente que Tony Plus es una empresa jurídica con personalidad jurídica separada de Tony Entertainment, que no se encuentra vinculada al presente procedimiento arbitral en virtud del laudo 6158 de la Cámara de Comercio, que interpreta de conformidad con los principios UNIDROIT que no es posible vincular a una parte demandada en un procedimiento arbitral si esa parte no se sometió a los efectos de esa cláusula arbitral. En ese mismo sentido, queremos establecer que la parte demandante ha solicitado daños contractuales. Sin embargo, ha olvidado mencionar cuál es la base de esos daños contractuales. De conformidad con el contrato objeto de la controversia, no nacen daños contractuales. Y la parte demandante simplemente ha querido señalar que aparentemente, por el presunto cumplimiento defectuoso de obligaciones pactadas en el contrato, nuestra representada se encuentra sometida a pagar conceptos que ellos ahora pretenden sacar a colación en este juicio. No obstante, queremos ser incisivos. La parte demandante no ha logrado demostrar el fundamento de los daños extracontractuales que piden, de los daños y perjuicios que solicitan, y ha hecho mención expresa de que están pidiendo daños contractuales, cuando no hay base contractual para los daños contractuales. En ese mismo sentido, es importante establecer que Estefanía Fernández realizó la firma del contrato en la pandemia. Entonces, lo que es igual no es trampa. Nuestra representada hasta cierto punto pudo haber previsto la situación de pandemia. Y ese cierto punto concluyó cuando en un primer momento se levantó la pandemia.
Ahora, cuando en un segundo momento vuelve a aparecer la pandemia, ya no hay previsión, ya no hay posibilidad de previsibilidad. Nuestra representada y Estefanía Fernández se encontraban ante un terreno completamente desierto e inexplorado. De manera que sí se comprueba y sí se comporta, sí se configura la situación de imprevisibilidad que exige el artículo 7.1.7 de los principios universales aplicables al fondo de este caso. Así pues, queremos ser incisivos en que la nulidad de la cláusula tuvo que haber sido solicitado en el momento correspondiente, de conformidad con los artículos 1 específicamente con los artículos que regulan la nulidad de cláusulas por ser abusivas o la nulidad de cláusulas de parte que se encuentran agrolladas por un desequilibrio en el contrato. Es importante que la nulidad se solicite en el momento en que la parte encuentre el desbalance y el desequilibrio, no en el momento que les convenga, no en el momento en el que se reclaman conceptos en un procedimiento arbitral, como en efecto lo está haciendo la parte demandante, porque de los hechos del caso no se desprende en ningún momento que Estefanía Fernández haya querido alegar la nulidad de la cláusula arbitral. De hecho, Estefanía Fernández ejecutó el contrato, ejecutó el negocio y no fue hasta el final que quiso reclamar conceptos que no vamos a pagar, porque en definitiva existe una fuerza mayor que nos Les exonera de queda un responsabilidad minuto. civil. En caso de que no fuese la exoneración por causa de fuerza mayor, es la exoneración por causa contractual. Así pues, le cedo la palabra a mi correpresentante, Aranza Jurado. Muchísimas gracias. Pues nuevamente en este mismo hilo argumentativo es necesario aclarar algunas cosas relacionadas con la expectativa que pues la parte demandante habla sobre los 60 millones de dólares pues que inicialmente se derivan de su reclamo. Y es que en todo caso, como se desprende de la plataforma fáctica de este caso, es importante destacar que la primera oferta que se manifestó por parte de Estefanía Fernández fue el acceso a 20 millones de dólares, cuestión que fue rechazada por parte de nuestras representadas, y en ese sentido se llegó a un acuerdo último que consta en el contrato de los 5 millones con el respectivo porcentaje de los 10 puntos porcentuales que buscaban tener, digamos, alguna equivalencia en todo caso con 20 millones de dólares, más no con el monto estratosférico que se refiere pues en la otra representación sobre 60 millones de dólares. Así que en ese sentido es importante revisar pues lo que se entiende por expectativa legítima por parte de esa representación. Y en ese sentido también es importante destacar que precisamente como se transicionó hacia una oferta que se anclaba incluso a la posibilidad de ciertos puntos porcentuales relacionados pues con la distribución de esta película en la sala de cines, nos resulta bastante importante hablar de que es imposible, y como ha sustentado incluso pues jurisprudencia de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en el caso de Goldberg v. Paris Hilton Entertainment Inc. et al., que es imposible, o en todo caso nadie puede saber cuánto puede generar una película. Y en todo caso, ante esa posibilidad, pues sencillamente Estefanía Fernández decidió, en el ejercicio de la libre voluntad de las partes, firmar el contrato Permiso. conjunto a esa En cláusula que aras también se de, encontraba de allí. mantener la, perdón, en aras de mantener la igualdad, se ha finalizado sus 5 minutos parte demandada. En función Sí, de eso, gracias. inician la ronda de preguntas que el tribunal considere que da lugar realizarles. Voy a darle la palabra a la doctora Nayibe Chacón para que realice las preguntas que considere pertinentes. Doctora Nayibe. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, primero aprovechar para felicitarlos por su participación, a todos de manera objetiva. Todos han tenido el empleo del lenguaje, se nota que están bien preparados por lo menos en cuanto al empleo del lenguaje, cosa que uno agradece mucho. Y además algo que me encanta es que lo decía en la audiencia anterior, de que los veo mucho ímpetu, que les gustó su tema, se metieron en su personaje, en verdad, y los roles que le han tocado me parece que los han manejado sin querer meterme en camisas de 11 varas, porque aquí es todo objetivo con números. María Gabriela tiene unas tablas de números, pero de un sentido de profesora hacia estudiantes. En verdad los felicito porque se han metido en su personaje y a cabalidad. Además de que, bueno, de que era un problema de película, pues ustedes han interpretado su rol de película también, en verdad que sí. Eso en cuanto a la parte de los discursos. Ya ahora sí, metiéndonos en materia,
a mí me sigue preocupando, y me disculpan, quizás no es la parte de arbitraje propiamente, sino lo que me preocupa es siempre la parte sustantiva del derecho, ¿ok? Entonces tengo siempre como un sustico con temas tan álgidos como lo que tiene que ver con la imprevisibilidad de los contratos. Esto es una pregunta abierta, contesta cada uno de los equipos, dan una opinión, porque en lo que les voy a preguntar no hay ni ciertos ni aciertos, son cosas en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, cosas que se negocian antes de los contratos. La pregunta es, ¿ustedes creen que hacer previsible una situación que puede ser sobrevenida antes de hacer el contrato, de que exista contrato en esa fase preparatoria, fase precontractual, se puedan estimar aspectos, claro, una pandemia, que palabras mayores, pero puedan haber ciertos aspectos que para un tipo de contrato como este que es objeto de esta controversia, pudieran haber dado indicios de la voluntad de cada una de las partes al suscribir el contrato? No el contrato en sí mismo, las obligaciones, no, que nacen del contrato, sino lo que ocurrió antes del contrato, porque teníamos a una persona que es la demandante, tenemos a esa persona que es una actriz con un background, o sea, con una cantidad de calificativos, de premios, etcétera, en su haber. Teníamos a unas empresas que no es primera vez que hacen unas películas, ¿verdad? Unas productoras. Entonces, ¿habría algo en la fase precontractual que podría prever esta situación antes de que se diera el conflicto? Ahí, si quieren, en orden, los demandantes primero y luego los demandados, si tienen alguna opiniones. Quiero escuchar opiniones. Ujú. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a este punto, es importante destacar que este no es el primer contrato que relaciona a Estefanía Fernández con las productoras. Sin embargo, este es el primer contrato que se celebra y que se ejecuta en circunstancias especiales. Ahora bien, los contratos anteriores ciertamente se han venido ejecutando también en una situación similar. Sin embargo, se venía tomando decisiones de alguna manera correspondientes a la realidad. Ahora bien, en este contrato en específico, cuando se ejecuta, debido a la pandemia y sus efectos y consecuencias, que ya ambas partes pues estaban al tanto de su existencia y de los efectos que generaría en el mercado cinematográfico, es decir, ya la tenían previsto, es acá cuando se alteran las condiciones sustanciales del contrato y por ende es que de alguna manera no corresponde el tema de dicha excepción, que es el caso de la excepción de fuerza mayor. Además, porque se utiliza como un elemento para encubrir, sobre todo porque estaban muy al tanto de la existencia de estos efectos y consecuencias. Bien, además, complementando lo que dice mi compañero, es importante recalcar que en este caso sí era previsible la situación. Y de hecho, debemos tener en cuenta que nuestra representada se vio totalmente afectada y esto se demuestra en los índices de Tilsen, que ellos habían establecido un parámetro de las ganancias que iba a recibir la película y debido a la imprudencia de las demandadas y a sus decisiones, estos índices no se pudieron cumplir. Debemos decir que en este caso es importante que se decida conforme a la justicia. Esta representación está convencida de que los árbitros sabrán valorar las circunstancias de este caso y exigirán conforme a la justicia. Los demandados, si quieren intervenir, por favor. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, distinguido árbitro. En todo caso, lo que nosotros evidentemente no ponemos en duda es que existió pues una pandemia que resultaba pues evidentemente un hecho imprevisible para todas las partes involucradas e incluso para el resto del mundo en su totalidad.
Una cuestión distinta es aseverar que, por ejemplo, en el momento de la firma del contrato, pues ya nos encontramos una pandemia y conocíamos de cierta forma el status quo derivado de ese momento de la pandemia, a poder tener una previsibilidad por sobre la escala de los resultados de la misma, o incluso consecuencias mayores como una segunda, tercera, cuarta ola, incluso pues cualquier otra manifestación de mutación de dicha situación tan irregular y pues tan imprevisible, incluso por digamos, instancias especializadas en el estudio de este tipo de cuestiones, digamos, médicas o relacionadas con la salud. En ese sentido, lo que para nosotros es importante destacar es que incluso considerando los índices que se hicieron, en todo caso, para marzo del 2022, se corresponden con, como ya había mencionado antes, un status quo determinado, un momento que no se tenía garantía de que podía perdurar un día, 2 días, 5 días o incluso el resto del tiempo estimado de la pandemia, porque era una situación de extrema irregularidad en la que no se tiene control por parte de absolutamente nadie en el mundo de cómo va a terminar radicando respecto a una posible mutación de un hongo como el hongo Cordyceps que ocasionó esta pandemia en sentido general. Yo quisiera agregar algo. Disculpe, yo quisiera agregar algo a lo que dice mi compañera. En primer lugar, muchas gracias. Primero por sus palabras, doctora Chacón. En segundo lugar, por su pregunta. Lo que dice mi compañera es completamente cierto y además es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en experiencias comparadas análogas de tiempos recientes en el mundo, al inicio de cierta pandemia, todo el mundo pensaba que se iba a acabar el día siguiente, todo el mundo pensaba después que se iba a acabar en un mes, todo el mundo pensaba después que se iba a acabar en 3 meses. Y para sorpresa de muchos, hay personas que a la fecha de hoy, exactamente 28 de noviembre, están muriendo por COVID-19 todavía. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que dice nuestra compañera y lo que verdaderamente quiere afianzar esta representación en relación con su pregunta, doctor Chacón, es lo siguiente. Siempre pueden haber elementos anteriores al contrato, elementos previos al contrato, que determinen el curso del contrato, como en efecto en la situación de pandemia, que no era desconocida para ninguna de las partes. Pero las partes no pueden adivinar qué va a pasar en el futuro. Y de hecho, del intercontractual se desprende que hubo un levantamiento de las medidas de pandemia y después hubo una reimposición. Exactamente lo que nosotros alegamos que nuestra representada no pudo haber previsto es esa reimposición de las medidas restrictivas que configuran el hecho de causa mayor. Y sobre todo, lo que queremos decir en relación con la pregunta que usted nos hizo es que, si bien es cierto que es posible incluir actos previos dentro de la previsión contractual, las partes en este caso decidieron no hacerlo. Y aún así, accedieron a las cláusulas contractuales sobre las cuales se fundamenta nuestro reclamo principal, la exoneración de responsabilidad. Perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas. Le paso la batuta al siguiente árbitro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Chacón. A partir de ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Ruiz para que haga las preguntas que considere pertinentes. Gracias, María Gabriela. Buenas tardes a todos. Mi pregunta ahorita va dirigida a la parte demandante. Así como la doctora Nayibe dijo que le preocupaba el fondo de la controversia, a mí me preocupan temas más arbitrales eso respecto a la jurisdicción. Así que, Leisbeth, sí quisiera que por favor me ampliaras por qué consideras que se debería realizar una extensión de la cláusula arbitral. Adicionalmente, voy a hacer varias preguntas y tú me vas contestando cuando termine. Adicionalmente, quisiera que me explicaras por qué dijiste que era irrelevante la sede arbitral y por qué luego de que comentaste que era irrelevante la sede arbitral, solicitaste a los árbitros que se fijara una sede artificial. Entonces, ¿es irrelevante o no es irrelevante la sede arbitral? ¿Y por qué? Adicionalmente, hablas de un principio de neutralidad. ¿Qué significa ese principio de neutralidad y por qué lo asocias con la deslocalización? Eso en una primera parte, ya después sigo. Perfecto, muchísimas gracias por tu pregunta, María Alejandra. La primera pregunta, respondiendo a por qué solicitamos la extensión de la cláusula arbitral, especialmente a Tony Entertainment, debemos decir que es
porque esta empresa participó y ejecutó el contrato completamente. Y esto lo podemos encontrar en la alianza comercial estratégica entre las productoras, la cual demuestra que ambas compañías han venido trabajando de manera conjunta y colaborativa en las diferentes adaptaciones de Comic Rangers, incluyendo la película objeto de esta controversia. Además, la participación de Estefanía en las diferentes adaptaciones de Comic Rangers demuestra que previamente a la película Andrómeda ya había existido acuerdos económicos entre ambas productoras y la actriz en relación con la película Comic Rangers. Además, ambas productoras invirtieron en la película una cantidad importante de dinero, que fue la suma de 260 millones de dólares. Y además el material publicitario con el que se comercializó la película contenía el logo de Tony Entertainment. Es decir, en todo momento Tony Entertainment se benefició del estreno de la película. Además, la película se estrenó en la plataforma Tony Plus, que es una empresa propiedad de Tony Entertainment, y junto con el estreno de la película, esta ganó un número importante de suscriptores, ganó 1 millón de nuevos suscriptores, con lo cual es ineludible que estas ambas empresas obtuvieron ganancias económicas con respecto al estreno de la película. Además hay que tomar en cuenta que permitir que Tony, tanto Tony o Tony Plus, disfruten de los beneficios directos del contrato y simultáneamente eviten las cargas de él, implicaría consagrar una inequidad y contravenir los propósitos de este arbitraje. Esto sería totalmente ilógico. Por estas razones, sostenemos que el convenio arbitral debe aplicarse no solamente a aquellas partes que lo suscribieron de manera escrita, sino también a aquellas partes que manifestaron su consentimiento de contratar, es decir, partes no signatarias. Si aplica una cosa, también debería aplicar la otra. Y también tomar en cuenta que a pesar de que Tony Entertainment no firmó el contrato en cuestión, esto no podría ser un argumento para sostener que esta no es parte del contrato, porque como lo dice el autor Alfredo de Jesús, la escritura solamente se tiene que entender como constancia de algo que ya existe, más no como el consentimiento de las partes. Y por eso solicitamos la extensión de la cláusula arbitral. ¿Me puedes ir preguntando las otras preguntas que tenías? También te pregunté sobre la irrelevancia de la sede, que tú comentaste que la sede era irrelevante y que luego solicitaste que se fijara una sede artificial. Entonces, ¿es irrelevante o no irrelevante la sede y por qué? Ok, nosotros partimos de la idea que este arbitraje es deslocalizado, porque así lo establecieron las partes en la cláusula arbitral del contrato. Ellas lo establecieron así, pero además tenemos que tener en cuenta que el principio de la localización se encuentra ligado al principio de la neutralidad, lo cual otorga un carácter irrelevante al lugar o sede del arbitraje. La neutralidad, en palabras de Talero, Rueda, es aquella que permite establecer una sede del arbitraje que no tenga conexión con las partes involucradas, de manera que ambas partes se sientan en estado de igualdad. Esta posibilidad además se ha reconocido en la jurisprudencia arbitral internacional. Además, tenemos que decir que en el plano internacional, los efectos del principio de la deslocalización han sido reconocidos en diferentes jurisdicciones, debido a que los tribunales no le otorgaron importancia a la sede del arbitraje como límite para la anulación o ejecución de los laudos arbitrales. Además, debemos decir que proponer una sede artificial del arbitraje va de conformidad con el principio de neutralidad. Este principio lo permite. Y por eso solicitamos una sede artificial del arbitraje. La solicitamos por 2 razones de conveniencia. La primera de ellas es el domicilio de las empresas demandadas, que es el estado de California. Y la segunda razón de conveniencia sería el lugar de ejecución de la medida cautelar que estamos solicitando. Entonces, consideramos que esta es una sede que sería totalmente imparcial para ambas partes de esta controversia. La sede artificial es una cosa y la sede en sentido tradicional es otra cosa. Esto tenemos que diferenciarlo totalmente. Cuando me refiero a sede artificial,
es esto que acabo de mencionar, por razones de conveniencia, y esto no es para nada contradictorio al principio de la deslocalización. Además, el principio de la neutralidad es un principio de arbitraje internacional y es transversal a todo su contenido. Y esto supone que el arbitraje es neutral en la medida que garantiza un espacio independiente de las partes, no vinculado con normas estatales. Gracias. Para el equipo demandado, ustedes dijeron que solicitaban que se declare la validez de la cláusula arbitral. ¿Es correcto? ¿Por qué? O sea, la validez de la cláusula arbitral entonces no es un tema discutido, no es un punto controvertido. No es un punto controvertido. Nosotros hemos tomado la decisión de convenir, de buena fe. Nuestra representada no tiene nada que esconder. En definitiva, la cláusula arbitral es válida y nosotros no controvertimos ese punto. Ok. Y para ambos equipos, ambos dijeron, o sea, respecto al derecho aplicable, ambos dijeron que ustedes consideraban que lo más conveniente era aplicar los principios UNIDROIT, entendiendo que los principios UNIDROIT se aplican a los contratos comerciales internacionales. Ninguno de los dos equipos me comentó por qué sí o no califican a este contrato como un contrato internacional, y quisiera saber por qué lo califican, y adicionalmente, no sé si tomaron en cuenta que en el contrato, en el caso, se señalaba que era un contrato laboral y se refería a Estefanía como una empleada. Entonces, ¿es un contrato laboral o no es un contrato laboral? ¿Es un contrato internacional? Me gustaría que me lo explicaran ambos. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, es importante destacar que este contrato comparte dos elementos fundamentales para la aplicación de los principios UNIDROIT. La primera de ellas es su internacionalidad, ya que las partes que suscriben este contrato pues, se encuentran en domicilios distintos. En el caso, por ejemplo, de Tony Entertainment, Estados Unidos, Choi Animation, en el caso de Japón, Estefanía Fernández, en el caso de España, y que luego se radica también en Estados Unidos. Es decir, es un contrato que de alguna manera establece lazos o vínculos jurídicos que trascienden al ámbito internacional, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, pues su elemento de comercialidad, ya que el producto final de la ejecución de este contrato pues era el desarrollo de un proyecto cinematográfico denominado Cosmic Ranger, que sería lanzado al mercado, pues a los mercados de salas de cine, y que tendrían como propósito la recaudación para las ganancias tanto para las productoras como Estefanía Fernández con respecto al 10% de la recaudación bruta de la película, ¿no? Entonces, partiendo del hecho de su elemento de internacionalidad y de comercialidad, es por lo cual los principios UNIDROIT son adecuados para resolver esta controversia, ya que los principios UNIDROIT se aplican sobre contratos mercantiles de carácter internacional. Asimismo, es cierto que en una de las cláusulas, específicamente en la cláusula segunda, se menciona se menciona el término relación laboral entre Estefanía Fernández y las productoras. Sin embargo, es importante considerar el principio de la primacía de la realidad sobre los hechos, en el cual es importante pues destacar si efectivamente en esta relación jurídica concurren elementos de carácter laboral, ¿no? Sin embargo, al ver la ejecución del contrato, perfectamente se pueden encontrar elementos que comparten contratos de carácter mercantil cuando hablamos específicamente de una relación jurídica de prestación de servicios, que fue lo que efectivamente Estefanía Fernández realizó con las productoras, más allá de una relación de carácter laboral. Bien. Equipo demandado. Quisiera también conocer la opinión del equipo demandado. Perfecto, muchas gracias. Bien, en un primer momento nos vamos a referir a la denominación de contrato internacional en todo caso. Y es que nosotros identificamos dos elementos que son excesivamente importantes, y es que primero se trata de partes con distintas nacionalidades que en todo caso se corresponden, pues, como estaba diciendo, pues incluso la otra representación, que hacen vida en distintos domicilios y que por tanto se constituyen como partes de un mismo contrato que no necesariamente comparten pues esta misma nacionalidad. Y en un segundo momento que se trata de un negocio internacional y que en todo caso esto se evidencia en que el objeto propio de este negocio era una producción audiovisual que estaba destinada a la distribución internacional, es decir, no destinada, por ejemplo, a la distribución en un único territorio en concreto, sino
por el mundo en su entero, como también pues se desprende de la plataforma fáctica del caso. En el mismo sentido, se desprende de la voluntad real de las partes y el contrato objeto de la expresa a la naturaleza laboral del contrato. El contrato no regula una relación laboral, sino todo lo contrario, regula una relación comercial entre dos partes, Estefanía Fernández y nuestra representada, en el cual, tal cual como ya advirtió, mencionó la representación de la parte demandante, se establecen cláusulas que no rigen una relación laboral, sino más bien que establecen las líneas por las cuales se seguirá el intercambio de distintas prestaciones y contraprestaciones, que es el caso concreto de Estefanía Fernández. Gracias. Entiendo que ya no tiene más preguntas, doctora Ruiz. Le doy la palabra finalmente al doctor Villalba para que realice las preguntas que considere pertinentes. Doctor Villalba, adelante. Sí, buenas tardes. Me uno a la felicitación de mis colegas árbitros para los participantes. Sin duda, pues, es un gran logro el hecho de que estén aquí ya en las semifinales y que efectivamente hayan asumido el tema de la competencia SIGMA con tanta seriedad y buena preparación, como es evidente que tienen ambos equipos. Así que los felicito y los estimulo a que sigan en el camino del estudio y de la participación en este tipo de competencias y foros. Dicho esto, voy a organizar las preguntas en orden de primero el demandante, la parte de demandante y luego la demandada. Con respecto a la parte demandante, tipo número 10, en el tema de que la cláusula 7 y la cláusula 9 se constituyen cláusulas abusivas que deben ser o adecuadas por el tribunal arbitral o desaplicadas o de alguna forma interpretadas en favor de su representado. Sin embargo, como hemos ya discutido a través de las otras preguntas, no está claro, o por lo menos no nos queda claro, la existencia de unas condiciones o unas condiciones preexistentes que hayan impedido de manera definitiva, o por lo menos ustedes así les pido a través o en la respuesta a esta pregunta, nos convenzan de eso, que no existían las circunstancias como para prevenir que esas cláusulas fueran abusivas, porque estamos hablando de dos partes privadas, no estamos hablando de contratos donde alguna de las partes tuviera algún privilegio. Por ejemplo, una parte fuera un gobierno o una autoridad, sino estamos hablando de dos partes privadas, una persona natural y dos personas jurídicas que contrataron privadamente una actividad privada. De manera tal que aquí no hay ninguna consideración de orden de derecho público, de manera tal de que pudieron haber discutido libremente esas cláusulas. ¿Cómo justifican ustedes entonces que nosotros como árbitros desapliquemos cláusulas contractuales libremente convenidas y discutidas y hagamos una excepción de la pacta sunt servanda, es decir, de que los contratos deben ser cumplidos tal como fueron pactados y de la autonomía de la voluntad de las partes? Esa es la primera pregunta. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Es importante destacar con respecto a la cláusula séptima y novena. En primer lugar, pues la cláusula séptima otorga la potestad exclusiva a las productoras con respecto a la definición ya sea de la programación o del estreno de la película, mientras que la cláusula novena pareciese convertirse en una cláusula de reducción de la responsabilidad que tengan las productoras con respecto a la modificación de dichos planes de estreno o programación y que además no asumirían ninguna responsabilidad con respecto a las consecuencias o los efectos de este contrato. Ahora bien, aunque ciertamente este contrato se celebra durante la pandemia y en el libre o en la libertad de negociación, no es el primer contrato que se celebra entre ambas productoras. Por lo tanto, de alguna manera se asumen dichas cláusulas. Sin embargo, es importante destacar que este contrato sí es el primer contrato que se ejecuta en un contexto particular, como es el caso de la pandemia del COVID, mientras que en las anteriores ejecuciones contractuales no había ningún problema con respecto a ambas cláusulas, ya que existía una excelente gestión por parte de las productoras en la definición de la programación,
de los estrenos de la película, de la definición de salas de cine, así como de los números de butaca, y existió una excelente recaudación en este contexto particular debido a la pandemia del COVID, que conllevó a que las productoras tomaran muy malas decisiones y además, con base en la negligencia, toman estas decisiones, sobre todo la que conlleva el fracaso, que es la simultaneidad del estreno de la película tanto en salas de cine como en la plataforma de streaming Tony Plus. Debido al contexto particular en la que se ejecutan estos contratos, se alteran las condiciones sustanciales en la ejecución del contrato y por ende es que esta representación considera que ambas cláusulas son de carácter abusivo. Ahora bien, los principios Punidrot claramente reconoce el principio pacta sunt servanda, es decir, se deben cumplir las obligaciones tal cual han sido pactadas. Sin embargo, los principios Punidrot también observan que existen ciertos límites que tanto las partes como los tribunales a los cuales se someten estas controversias deberán observar con respecto al principio pacta sunt servanda, como es el caso que acá estamos invocando, que es la garantía de la lealtad negocial, de la buena fe y el equilibrio en la relación contractual con respecto a las obligaciones derivadas. Y es por eso que aunque existe el principio pacta sunt servanda, al tribunal se le otorga la posibilidad de revisar el contenido de las cláusulas, aunque hayan sido negociadas y consensuadas, para saber si en el contexto en el que se está ejecutando el contrato, pues genera este desequilibrio contractual, como efectivamente ocurrió acá. Debido, pues, obviamente, a la mala gestión de las productoras en la alteración del plan de estreno, en la simultaneidad del estreno de la película, tanto en salas de cine como en la plataforma de streaming Tony Pro. Y una de las evidencias que acá podemos traer es el caso del índice Tilson, que proyectaba una recaudación de 400 millones de dólares con base, considerando la existencia tanto de la pandemia, pero teniendo la buena gestión que las productoras venían llevando durante la pandemia. Sin embargo, en este caso, debido a la mala gestión de las productoras, ni siquiera pudieron llegar a esta proyección que ya consideraba estos elementos, como es el caso de la pandemia. Quisiera complementar la pregunta de mi compañero. Sí, adelante. Okay. Lo que es abusivo también es la interpretación que se le ha dado a estas cláusulas. Lo violatorio es la interpretación, a eso nos queremos referir, por la mala gestión del contrato, debido a que las productoras han aprovechado la situación de la pandemia para alterar las condiciones originales en que se había pactado el contrato. Y esto se demuestra en el estreno de la película simultáneamente tanto en las salas de cine, que además de ser limitadas, también se estrenó en la plataforma de Tony Plus. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es que se revise estas cláusulas y su interpretación, porque las productoras se han aprovechado de esta situación. Ok. Una segunda pregunta para la parte demandante que ya la adelantó mi colega árbitro, la doctora Ruiz. Como demandante y como estrategia de demanda, o sea, de planteamiento del juicio, normalmente la condición del contrato, de laboralidad de un contrato favorece al demandante, por motivos obvios, ¿no? El principio indubio pro operario, en principio, inicialmente, y de ahí en adelante, pues muchísimas otras facilidades o ventajas legales que puede tener la condición de empleado o de trabajador. ¿Por qué excluir de entrada la condición o la característica posible de un contrato laboral en este caso? ¿Cuál es su estrategia en el planteamiento inicial sobre la laboralidad o no de la relación? Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, en el momento en que mi compañera y yo, esta representación, comenzamos a analizar la plataforma fáctica del caso y diseñar la teoría del caso que sería presentada en esta defensa, pues consideramos los distintos escenarios que pudiesen de alguna manera calar en este caso, como es efectivamente una relación mercantil de prestación de servicio o una relación de carácter comercial o efectivamente una relación de carácter laboral. Sobre todo porque estos términos, laboral, mercantil, comercial, hace presencia en este contrato. Sin embargo, es importante considerar y analizar el contrato como un todo y no de forma particular, como es en la cláusula segunda, donde se señala
el carácter de relación laboral, sin embargo, es analizar el contrato como un todo para verificar si efectivamente concurren los elementos. Pues esta representación ha concluido que efectivamente, por su internacionalidad, comercialidad, por su mercantilidad en la relación contractual, efectivamente no es una relación de carácter laboral y por eso habíamos solicitado que en el fondo de la controversia pues se apliquen los principios punitivos. Ahora bien, obviamente que en el derecho laboral y específicamente en el derecho laboral internacional se reconocen principios como indubio pro operario o en el caso de los que favorecen en cuanto a interpretación deben favorecer al demandante cuando hay dudas. Sin embargo, en la estrategia de esta representación, los principios PUNIDROIT también favorecen, en este caso, los intereses de Estefanía Fernández, sobre todo en la obligación de las productoras en cumplir con sus obligaciones en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios debido a la falta de notificación y a la afectación en cuanto a los intereses y expectativas legítimas de Estefanía Fernández, entre otros principios. Es decir, en los principios PUNIDROIT también existen principios de carácter internacional y mercantil que favorecen ambas partes y en específico los intereses de Estefanía Fernández. Creo que perdimos conexión con el doctor Villalba. Vamos a darle un par de minuticos para que se vuelva a conectar y continuamos con la audiencia, ¿les parece? Perfecto. Gracias. Ok, estoy de vuelta. ¿Me pueden oír? Sí, doctor Villalba, lo escuchamos perfectamente. ¿Cómo está? Bueno, bien, Lo escuchamos ahorita, sí, un poquito entrecortado. yo No sé si prefiera no prender la cámara, hoy sino... en Valencia, mientras hemos estado en esta audiencia, ¿me pueden oír? Ahora sí. Ok, les contaba y les pido excusas, pero por motivos, esto sí es realmente fuerza mayor. 4 veces se ha ido la luz mientras hemos estado conversando aquí. Entonces he estado brincando de un wifi al otro y bueno, pero lo importante es que creo que estamos aquí todos enfrentando las dificultades y venciéndolas. Eso forma parte también de formar el carácter, ¿verdad? Bueno, no oí la última parte de tu respuesta, John Iker, pero bueno, vamos a seguir adelante. Quería verificar si pueden oír bien. Sí, lo oímos. Ok. Una tercera pregunta o comentario para el grupo Equipo 10 sobre la solicitud de su medida de cautelar, porque resultaron embargos, cantidades de dinero y bienes. Sin embargo, no especificaron los montos que constituyen el límite de la pretensión de cautelar. Las pretensiones cautelares tienen que tener un límite. Normalmente la regla básica es el doble de la cantidad estimada más las costas del proceso. Sin embargo, debo observar que no hay esa precisión o esa determinación en la solicitud. ¿Cómo establecieron ustedes el monto de la solicitud cautelar? ¿Sí me Disculpen, pueden? ¿pueden oírme? Sí. Perfecto. Con respecto a el límite del monto solicitado en esta audiencia con respecto a las medidas cautelares, que fueron aproximadamente 60 millones de dólares, se toman en cuenta específicamente los índices Tilsen, que hacen una proyección entre los 40 millones, entre los 400 millones y 600 millones de dólares con respecto a la recaudación bruta que pudo haber obtenido la película si las productoras hubiesen tomado
buenas decisiones y hubiesen efectuado una excelente gestión con respecto al estreno de esta película. Entonces, con base en los índices Tilsen es que se hace esta proyección y se limita el monto solicitado por las medidas cautelares. Ahora bien, es importante destacar que estos índices Tilsen son de carácter neutral y pueden constituirse en esta audiencia pues una prueba documental que permite a los tribunales ilustrarse cuánto pudo haber recaudado la película en condiciones actuales de pandemia y además sirve también para ver las consecuencias que generaron la mala gestión de las productoras. Entonces, con base en estos índices o en estas proyecciones, es que se limita el daño o los daños que hubiese ocasionado, o digamos, la recaudación que hubiese ocasionado la película. Ok. Bueno, Disculpe, no sé si pudiese complementar la respuesta de mi compañero. sí, claro, adelante. Además de lo que ha comentado mi compañero, debemos tocar un punto muy importante en esta demanda. La parte demandada habló en una situación de insolvencia en que se encuentran las productoras. Esta situación es alarmante para nosotras como representantes de Estefanía Fernández porque ellas mismas han afirmado que las productoras no cuentan con la capacidad para reponer todas las obligaciones y contestar a todas las obligaciones que no han podido pagar hasta la fecha a Estefanía Fernández. Sin embargo, debemos decir que entonces las demandadas incrementaron las ganancias mediante la violación del contrato, desviando esos ingresos a través de la plataforma de Tony Plus. Las demandadas no están bajo ningún concepto en un régimen de insolvencia. Y si es así, esto deberían demostrarlo. Bajo qué parámetro ellos miden ese índice de insolvencia o cómo se acreditó la insolvencia. De todas maneras, que las demandadas afirmen que se encuentran en insolvencia es preocupante y sobre todo esto justifica la solicitud de medida cautelar de embargo preventivo que estamos solicitando esta representación tanto para el inmueble propiedad de Tony Entertainment, que está valorado en 60 millones de dólares, y subsidiariamente también que se proceda a embargar las cuentas bancarias tanto de Choi como de Tony, así como de cualquier bien inmueble que señale este tribunal para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que a Estefanía no se le han pagado hasta la fecha. Ok. Muy bien. Equipo número 11, demandados. Una pregunta que va un poco a la médula de la defensa de ustedes. La exoneración de cumplimiento por causa de fuerza mayor. Alegan ustedes pues que hubo una imposibilidad absoluta. Sabemos muy bien que las cláusulas de fuerza mayor o la existencia de una causa de fuerza mayor puede generar la imposibilidad absoluta de cumplimiento, pero también puede generar una imposibilidad de cumplimiento, no necesariamente una imposibilidad absoluta. Y es entonces cuando caemos en el tema de la dificultad de cumplimiento, que en la doctrina internacional se llama hardship, que es dificultad para cumplir. Esa dificultad para cumplir luego tiene una subdivisión. Si es una dificultad que hace más onerosa o más difícil la ejecución de las obligaciones de una manera significativa e importante que la hace equivaler a un incumplimiento o a una excusa absoluta. Es decir, cumplir la obligación no es imposible, pero es tan costoso que altera las condiciones básicas del contrato y entonces se asimila a una imposibilidad absoluta de ejecutar el contrato. Pero la mayor dificultad para cumplir un contrato no necesariamente llega a esos niveles, sino lo que causa es la posibilidad o de una renegociación del contrato o de una demora justificada en el cumplimiento. Es decir, un incumplimiento parcial y temporal que puede ser subsanado, ya sea por acuerdo entre las partes o por el cese de las condiciones que dificultan de una manera importante, pero no definitiva, el cumplimiento de una obligación. Ustedes hablan de que existe fuerza mayor. ¿Por qué en el caso no existe simplemente la posibilidad de cumplimiento temporal? Es decir, una dificultad en el cumplimiento que lo que conlleva es no a la excusa, sino a la negociación del contrato para poder cumplirlo lo más cercano posible a lo que fue pactado, en beneficio del principio de que los contratos deben cumplirse como fueron convenidos. Gracias por su pregunta, doctor Villalba.
En primer lugar, nosotros queremos establecer claramente que en realidad, por mucho que se ha hablado de un incumplimiento y de una conducta lesiva, nuestra representada no tiene ninguna obligación con Estefanía Fernández. Más allá de la que se establece en el contrato, nuestra representada no tiene obligación de publicar la película bajo unos términos o condiciones específicos. La parte demandante, en el plazo que ha utilizado para sus respuestas, se ha servido de argumentar una cantidad de cosas que no se desprenden de la base del facto. Queremos aprovechar para mencionar que, primero, no hay planificación inicial en el curso de esta película, y segundo, la realidad es que la parte demandante, Estefanía Fernández, accedió a estas cláusulas y a estas condiciones. De manera que, para poder configurarse el hardship o para poder configurarse cualquier otra situación, habría que explicar que existe una obligación de parte de nuestra representada con Estefanía Fernández. Y como insistimos, no existe tal obligación. Lo que sí existe es interés económico. Sin embargo, ese interés económico se encuentra sujeto a la teoría de la imprevisión bajo los términos que hemos expuesto. Okay. ¿Va a agregar algo más? No. No. Okay. Bueno, una segunda pregunta para ustedes. Hablan en algún momento del tema Japón-China, la imposibilidad de presentarlo. Hablaron de que eso era fuerza mayor, pero también en algún momento mencionaron que eran hechos del príncipe. Sabemos que por lo menos el derecho venezolano, un hidroide un poco diferente, ambas son causas extrañas no imputables. Las causas extrañas no imputables puede ser caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho del príncipe y otras más. En el caso específico que están citando, igualmente, vale el comentario anterior de que esas causas extrañas no imputables pueden llevar a una imposibilidad absoluta de cumplimiento o una mayor dificultad. Sin embargo, en este caso, hablan indistintamente de fuerza mayor y hecho del príncipe. El tema entre Japón y China, ¿cómo califica? Con precisión. Una causa de fuerza mayor, un caso fortuito, otra causa extraña no imputable o un hecho del príncipe. Bien, gracias por su pregunta, pues distinguido árbitro. En todo caso, lo que para nosotros es importante destacar es que en los principios UNIDROIT se habla en todo caso o se desarrolla sobre la teoría de la imprevisión, destacando pues ciertos elementos que ya ambas partes hemos mencionado en la presente audiencia, como que se trata de un hecho imprevisible, irresistible y evidentemente fuera del control de las partes. Lo que configura pues en este artículo 7.1.7, digamos, unos presupuestos técnicamente genéricos que le dan apertura a, digamos, otros supuestos más específicos que se han utilizado pues en otros ordenamientos jurídicos, como el hecho del príncipe. Entonces, en todo caso, nosotros pues vemos el encasillamiento pues de estos acontecimientos relacionados con la reproducción o la distribución de la película en China relacionadas con la teoría de la imprevisión en cuanto a que los supuestos descritos en los principios tienen unos supuestos genéricos que permiten de igual forma subsumir estos, digamos, formas mucho más particulares de cuestiones imprevisibles, como lo pudo haber sido, pues, las sanciones que emitió el Estado de Japón en contra del Estado chino como consecuencia de la falta de entrega de información con respecto a la pandemia del hongo. Quiero aprovechar para complementar algo más en relación con su pregunta, doctor Villalba. Esto que nosotros estamos alegando se encuentra respaldado por jurisprudencia aplicando los principios UNIDROIT. Específicamente, queremos sacar a colación el caso Gujarat State Petroleum Corp contra la República de Yemen, que fue decidido por un laudo ICC, el laudo número 19.299 del 2015. En este laudo, una de las partes alegó que estaban bajo el cobijo de una exoneración de responsabilidad por fuerza mayor en virtud de las actuaciones del Estado, lo que convencionalmente se conoce, que este tribunal estamos llamando hecho del príncipe. Lo que el tribunal arbitral dijo fue que, en definitiva, es posible entender el artículo 7.1.7 de los principios UNIDROIT como una cláusula genérica de fuerza mayor en la cual pueden subsumirse casos específicos como lo son el hecho del príncipe. Respondiendo a su pregunta directamente, la relación, es decir, las medidas restrictivas impuestas por Japón a China son un hecho del príncipe que se subsume dentro del artículo 7.1.7 de los principios UNIDROIT. Y la pandemia por el hongo Cordyceps es otro hecho de fuerza mayor, otra causa de fuerza mayor que exonera a nuestra representada en incumplimiento y responsabilidad por ello. Ok, estoy conforme. No tengo más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Villalba.
Se entiende como finalizada la audiencia semifinal 2. Muchísimas gracias a nuestros 3 árbitros y muchísimas gracias a ustedes, muchachos, tanto al equipo 10 como al equipo 11, por su participación tan ejemplar a lo largo de toda la competencia. Los resultados de las audiencias semifinales serán dados el día 29 de noviembre, es decir, mañana, a través de un post en nuestra cuenta de Instagram, @experienciasigma. Nuevamente, felicitaciones a ambos equipos. Muchísimas gracias por su participación y Muchas gracias. esperen los resultados. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta Gracias. luego, muchachos.